Bueno, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Están como dormidos? A ver, buenos días. Que no, sí están despiertos. Sabe que una de las cosas, hermanos, no sé, yo creo que todos hemos tenido cosas muy difíciles que hacer en nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que todos hemos tenido que tomar decisiones bien difíciles en nuestra vida, y conforme va pasando el tiempo, entre más va pasando el tiempo, pues más, yo creo que más decisiones difíciles que tomar nos vamos a encontrar. Una de las cosas más difíciles que yo he tenido que hacer en mi vida, sinceramente no considero que haya tenido muchas cosas difíciles que hacer en la vida, pero una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida ha sido decidir venirnos de México para Estados Unidos, hace 12 años. Y una de las cosas más difíciles que tuve que hacer en ese tiempo fue reunirme con mi familia, y sobre todo me acuerdo mucho con los hermanos de la iglesia, con los ancianos de la iglesia, reunirnos para decirles que nos íbamos a ir de Torreón, ¿verdad? Una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, no fue nada fácil. Me acuerdo mucho que nos juntamos, estábamos Valentín y yo recién casados, y hace 12 años, y nos reunimos, los citamos en un restaurante, una cadena de restaurantes que hay en México que se llama Vips, y nos reunimos ahí, nos sentamos, habían unos 6 o 7 de los líderes de la iglesia en la que trabajábamos ahí en México, y bueno, les dije, ¿verdad?, con muchos nervios, no sabía ni cómo decirles, teníamos una relación excelente, una relación muy cercana, éramos no solamente colaboradores de la iglesia, sino éramos amigos, somos amigos todavía. Y les dije, ¿verdad? Bueno, una de las razones por las cuales los cité esta noche, o los citamos Valentín y yo esta noche, es para decirles que nos vamos a ir, de Torreón pronto, ¿verdad? Entonces, de tener que decirles eso no fue fácil. Sinceramente, esa era la iglesia en la que crecí, es la iglesia en la que nací, en la que crecí, y tenía la bendición de tener 7 años trabajando en esa congregación, en esa iglesia. Y bueno, ellos empezaron a expresar sus palabras, ¿verdad? Y uno de ellos decía, bueno, pero no te vayas, ¿por qué te vas? No te vayas. Uno dijo, ¿quieres que te paguemos más? Si quieres te podemos pagar un poco más, ¿verdad? Entonces, y les decía, no, hermano, no es por eso, la razón por la que nos vimos es que me salió una beca para estudiar en la universidad aquí en Arkansas. Y yo le dije, no, hermano, no es por eso. Otro hermano, otro de los ancianos dijo, bueno, yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía que tarde o temprano te ibas a ir, así que, bueno, lo acepto. Y hay una hermana que es muy amiga de nosotros hasta el día de hoy, y ella habla mucho siempre, ¿verdad? Allá en México hay como el estereotipo que la mujer norteña habla mucho, ¿verdad? Y ella cumple todo el estereotipo, ¿verdad?, de la mujer norteña. Y ella habla mucho, y esa vez no decía nada, nomás nos veía y nos veía. Ella habla cuando no debe hablar, ¿verdad? Siempre. Y y ella estaba muy callada esa vez, ¿verdad? Y yo le dije, hermana, ¿por qué no habla? Y ella se puso a llorar, dijo, no, es que no puedo hablar. Y bueno, fue una despedida, después hicimos una despedida con la iglesia, fue una despedida, tener que despedirme. Yo ya al final yo no quería despedirme de nadie, porque bueno, era despedirnos y llorar, y de verdad esa congregación pues siempre fue muy difícil, ¿verdad? Digamos, el desapego con esa congregación. Y luego, bueno, llegamos aquí a Estados Unidos, y de pronto, ustedes saben esto, ustedes saben lo que es llegar a este lugar, todos tenemos diferentes experiencias. Entonces, cuando yo llegué, pues inmediatamente un viernes estaba ahí despidiéndome en mi iglesia en México con la que había trabajado por años, y el lunes estaba en clases, ningún latino a mi alrededor, todo el día estaba con gringos, tratando de hablar inglés, tratando de entender. Y bueno, experimenté lo que se llama el shock cultural, ¿verdad? Y tenía un amigo que es predicador en Houston, con el que me refugié, ¿verdad? Y yo siempre quería juntarme con él. Y claro, vivía yo un shock cultural, todavía lo vivo, pero ya menos, ¿verdad? Pero tenía un shock cultural, y él
absorbió todo mi shock cultural. Yo me la pasaba criticando la cultura y diciendo, ay, ¿qué por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen esto? Yo me acuerdo mucho de un 11 de septiembre, que celebran lo del 11 de septiembre, y estaba llena la Universidad de Banderas de Estados Unidos. Y yo le decía, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué llenan? ¿Por qué no ponen una banderita de México por ahí, verdad? Que le dé color a todo esto. Y bueno, era el shock cultural. Y en ese momento, bueno, pasó el tiempo. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, pero tenía tres opciones. Yo tenía tres opciones cuando experimenté ese shock cultural. Número uno, yo podía vivir en mi burbuja mexicana sin aprender de lo que pasaba a mi alrededor, ¿verdad? Con él yo tenía mi lugar seguro. Había muchas personas que a lo mejor querían hablarnos o querían hablarme, y a lo mejor yo no lo permitía porque quería estar en mi burbuja, en mi lugar seguro. Me acuerdo de la primera semana de clases, hace 12 años, la primera semana yo iba caminando con él, mi amigo de México, íbamos caminando, y yo de repente veo a un grupo de estudiantes que va de un salón a otro a tomar clases, y veo a Valentina con ellos, ahí la veo caminando con ellos, y yo decía, ella no era estudiante ahí, ella no tomaba clases ahí, y yo la veía con una mochila y caminando, y yo decía, ¿por qué va con ellos? Y entró a un salón y habló con la maestra y se sentó, y cuando llegamos a la casa le dije, oye, te vi con un grupo. Sí, es que le pedí a la maestra, y bueno, hice algunos amigos ahí gringos, y ya tengo amigos. De hecho me invitaron hoy a tomar un café, y claro, ella ha tenido 1000 veces más la habilidad de adaptarse que yo, ¿verdad? Ella es una persona que donde está, ella es de ahí y punto, ¿verdad? Ella no le llora a la gente, y yo le lloré por años, hermano, por años yo lloraba. Esa era mi iglesia, mi cuadra, en ese tiempo estaban los Zetas y los Cárteles, hasta esos los extrañaba yo en ese tiempo. Yo decía, estaba muy tranquilo aquí, hace falta una balacerita para amenizar el pueblo, ¿verdad? De verdad. Y yo le lloraba, pero tenía tres opciones: o seguía yo en mi burbuja de cultura, o hacía lo que mi esposa me enseñaba, que era ir a adaptarme, ¿verdad? O tenía tres opciones: o vivía en mi burbuja, o renunciaba a mi nacionalidad y me convertía en un gringo, o la tercera opción era aprender, adaptarme y a la vez conservar algunos aspectos de mi cultura, ¿verdad? Y quizá no siempre lo he hecho bien, pero esa tercera opción es lo que hemos tratado de hacer como persona, como familia. Y bueno, todos hemos quizá pasado por ese shock cultural, por esa adaptación, pero yo creo que tenemos esas tres opciones, ¿verdad? O vivimos en nuestra burbuja, donde no queremos adaptarnos a lo que pasa, o a veces podemos convertirnos, a lo mejor decir, no, yo ya no soy de mi país, yo soy de este país, ¿verdad? Y a lo mejor olvidarnos de todo eso. O la tercera opción, que es ser biculturales, ¿verdad? El mantener nuestras raíces, nuestras tradiciones, pero a la vez aprender del lugar, del idioma, de las costumbres, de lo que se hace aquí, ¿verdad? Y mientras pensaba en esto, hermanos, el punto principal es recordarle a usted una historia de la Biblia de un joven de 15 años que le pasó lo mismo. Un joven de 15 años en el Antiguo Testamento que le pasó lo mismo, y era el joven Daniel, era Daniel. A los 15 años fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia. Tenía 15 años, hermanos, era un joven judío, y nosotros sabemos que en el año 587 antes de Cristo fueron llevados al exilio los judíos, fueron llevados de Jerusalén a Babilonia, pero unos años antes Nabucodonosor había ido a Jerusalén a llevarse a los profesionales, a los artistas, a los habilidosos. Y entre ellos iba el joven Daniel, iba Daniel de 15 años y se fue rumbo a Babilonia. Nabucodonosor fue muy astuto, Nabucodonosor innovó una forma de conquistar a los pueblos. Si usted recuerda las películas, las historias o las historias del Antiguo Testamento, recordará que la forma de conquistar a los pueblos era brutal, era por sangre, era la fuerza, como en Egipto, por ejemplo, como entre los filisteos. Pero Nabucodonosor, hermanos, tenía una forma de conquistar a los pueblos muy innovadora, muy efectiva, que era traerlos y no tratarlos como esclavos golpeándolos, sino traer a los más habilidosos y enseñarles, prácticamente convertirlos en buenos babilonios. Y entre ellos venía el joven Daniel y les dijo Nabucodonosor: traigan, usted sabe la historia, Daniel capítulo 1, denles de comer, enséñenles las ciencias, edúquenlos, que por cierto, así es como se transforma una ciudad.
Así es como se transforma una nación a través de las personas con influencia, ¿verdad? Transformando a las personas que tienen influencia. Eso le pasó a Daniel. Y de pronto Daniel, junto con el pueblo judío, hermanos, están ahí en Babilonia. Y la pregunta es, ¿cómo podemos honrar a Dios en una nación que no conoce a Dios? ¿Cómo podemos nosotros ser un pueblo que alaba a Dios en una nación que no conocen a Dios? ¿Qué hacemos? Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Cómo el cristiano vive en un mundo que no es cristiano? ¿Cierto? ¿Verdad que usted va a su trabajo y usted encuentra un ambiente cristiano? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? ¿Cómo vive usted? ¿Cómo vive el cristiano? Una persona que ama a Dios, que tiene temor de Dios y que se identifica como discípulo de Cristo. ¿Cómo vive un cristiano en un mundo que no es cristiano? Y hoy empezamos esta serie que se llama Babilonia, donde vamos a reflexionar en el libro de Daniel y vamos a hacernos esta pregunta cada domingo por 5 domingos: ¿cómo vive un cristiano en un mundo que no es cristiano? A lo mejor usted del cristianismo evangélico tradicional ha escuchado ciertas cosas, y ciertos mitos a lo mejor, que yo creo que la Biblia nos enseña algo diferente. Pero ¿cómo vivimos eso, hermanos? ¿Cómo vive usted como cristiano? ¿Usted va a su trabajo? ¿Usted va a la escuela? ¿Sus hijos van a la escuela? ¿Vamos al supermercado? Y usted definitivamente ve algo, que no, la gente no es cristiana, que la gente no ama a Dios. A lo mejor dice, ay, sí, yo amo a Dios, pero no hay, es un mundo, definitivamente un mundo que no es cristiano. Por ejemplo, aquí vivimos en una nación que dice que es cristiana, pero realmente usted sale y no lo ve. ¿Cómo vive un cristiano en un mundo que no es cristiano? Bueno, vamos a aprender muchísimo de Daniel, porque él vivía en Babilonia. ¿Cómo puede Daniel amar a Dios, honrar a Dios y adorar a Dios en una nación como Babilonia que no lo es? ¿Cómo vive, como dice el salmista, cómo cantar la canción del Señor en una tierra extranjera? ¿Cómo tener temor de Dios en una tierra que no lo tiene? O como dice Juan, no amen al mundo. ¿Sí lo ha leído? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo se vive eso, hermanos? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo un cristiano vive eso? Y bueno, el mensaje de hoy yo lo titulé Fuera de la burbuja. Así le llamé al mensaje de hoy. Fuera de la burbuja. Es nuestra misión como cristianos romper la burbuja y salir de la burbuja que el evangelicalismo mismo ha creado. ¿Cómo vivir en un mundo cristiano cuando somos cristianos? Y el mensaje de hoy se llama Fuera de la burbuja, y quiero que veamos 2 cosas muy sencillas y muy breves. Número 1, 2 cosas que quiero recordarle y que quiero que usted tenga en su corazón, porque es nuestra misión como cristianos salir al mundo, vivir en el mundo y dar testimonio de Cristo. ¿Quién dice amén? Uy, como que no los están convencidos. ¿Quién dice amén? ¿Verdad que es nuestra misión, hermanos? Salir al mundo, porque vivimos, y a lo mejor salir al mundo no es la mejor forma, porque pareciera, no es que vivamos aquí en una 4ª dimensión, pero interactuar en el mundo, interactuar en el mundo y dar testimonio de Cristo. ¿Cierto? A ver, otra vez, amén. Como que no los veo convencidos. Bueno, a lo mejor después de la predicación van a estar más convencidos. Pero es nuestro labor, hermanos, que la gente vea a Cristo en nosotros. ¿Cómo se hace? ¿Será que tengo que vestirme de alguna forma? ¿Será que tengo que recitar? ¿Cómo se hace? Miren lo que vamos a aprender el día de hoy de la vida de Daniel, que es súper desafiante y súper edificante y de gran aprendizaje para nosotros. Número 1, la diferencia se marca desde adentro y no desde afuera. Permítame leerle algo, un pasaje que me encanta, un pasaje que cuando lo leí yo dije, ¿qué es esto? Pero está en Jeremías 29, si no tiene su Biblia yo se lo voy a leer si usted quiere acompañarme, porque yo sé que hay personas que apuntan. Jeremías capítulo 29, versículo del 4 al 7. Préstele mucha atención a lo que le voy a leer, porque el punto número 1, cómo salimos de la burbuja, es la diferencia se marca desde adentro y no desde afuera. Mira, dice Jeremías 29:4. Esto dice el Señor de los ejércitos. Jeremías le está hablando al pueblo de Daniel, a los judíos en Babilonia. Escucha lo que les dice, escucha con mucha atención. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Fíjese, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos.
Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¿Qué le parece, hermanos? Palabras de Jeremías al pueblo de Dios. Si yo fuese del pueblo de Jerusalén, del pueblo judío, y estoy en Babilonia desterrado, y viene el profeta de Dios, viene Jeremías, qué emoción, hoy nos va a traer una palabra que va a bendecir nuestra vida. Y viene Jeremías con esa palabra y nos dice: Jeremías, ¿verdad que Dios nos va a librar de esto pronto? Jeremías, ¿verdad que Dios va a destruir esta ciudad? Jeremías, ¿verdad que Dios nos va a llevar a nuestra tierra? El profeta dijo: no. Les dice el Señor que donde están Él los ha plantado, que amen la ciudad, que trabajen duro ahí, que se compre una casa. Deje de soñar que usted va a construir una casa ahí en San José de los Burros. Cómprese una casa donde vive. Ahí téngala, porque ahí lo plantó ¿quién? ¿Quién? El Señor lo plantó ahí. Bendiga la ciudad, porque si la ciudad está en paz, luche por la paz de la ciudad, porque si la ciudad está en paz, usted va a estar en paz. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que en el capítulo 28, hermanos, un capítulo anterior, llegó un profeta llamado Ananías. Llegó el profeta Ananías. Y el profeta Ananías, adivine qué le dijo al pueblo. El profeta llegó y les dijo: traigo palabra del Señor. El Señor dice que nos va a librar en 2 años. ¿Ha leído Jeremías 28? Bueno, yo creo que a mitad del año vamos, en los que están leyendo la Biblia, no sé en qué mes vamos a llegar a Jeremías, pero cuando lea Jeremías 28 va a ver que el profeta bien le dice: el Señor en 2 años nos va a librar de esta gente. El Señor, y él hasta hizo una obra de teatro, nos hizo una representación, hizo un yugo de madera y luego delante de la gente lo partió y dijo: miren, así nos va a librar el Señor, Él va a romper el yugo. Porque el Señor no quiere que vivamos en el mundo, porque el Señor no quiere que estemos en Babilonia, porque el Señor aborrece Babilonia, porque los cristianos vivimos apartados de todo, porque allá el mundo y acá los cristianos, porque allá los pecadores y aquí los santos. Eso en el capítulo 28 de Jeremías, eso predica el profeta Ananías. Y viene Jeremías, hermanos, en el capítulo 29 y él dice: el Señor no dijo eso. A lo mejor eso quisiéramos, pero el Señor no dijo eso. Al final del capítulo 28, Dios le dice a Jeremías: dile a Ananías que él ha profetizado mal, que no ha profetizado mi voluntad. ¿Cuál es la orden de Dios? ¿Viva en una burbuja de santidad? ¿Sí? No, es vaya, involúcrese en la ciudad, métase con la gente. ¿Se fijan eso, hermanos? Es que me voy a apartar del mal. No, vaya y trabaje. Vaya y conozca personas. El punto número 1 es: la diferencia se marca desde adentro y no desde afuera. Dios, hermanos, nos quiere en medio de Babilonia. Fíjese cómo Dios manda al pueblo y dice: váyase a Babilonia, al corazón de la ciudad, cómprese una casa, deje de pensar en Jerusalén, porque el Señor lo plantó ahí. Cómprese una casa ahí, tenga hijos, cásense, conozca a las personas. Porque el trabajo, la diferencia se marca desde adentro y no desde afuera. Incluso Daniel tenía 2 nombres. ¿Sí se acuerda? No crea que solamente yo tengo 2 nombres, hermano, Polo y Juan Manuel. No crea que nada más yo. Yo me acuerdo del papá de Dylan, el hermano Gustavo, que somos buenos amigos hace tiempo, hace como 12 o 13 años. Él me dijo: oye, yo pensé que Polo y Juan Manuel eran 2 personas diferentes, ¿verdad? Entonces, Daniel tenía el nombre de Daniel, que significa Dios es mi juez. Pero también tenía el nombre, ¿cuál? Belsasar, que significa ¿qué? No sé bien, pero algo así como Bel es mi Dios. Y cuando la gente le llamaba Belsasar, él no decía: no, yo no me llamo así, yo me llamo Daniel, a mí no me ande llamando así, ¿verdad? Como que le babilonizaron su nombre. No, él no hacía eso, hermanos. Daniel se metió en los cargos más altos de Babilonia. Daniel se metió en los cargos más altos de Babilonia. Él no dijo: no, yo no me junto con los del mundo. Él no dijo eso, hermanos.
porque el cambio se hace desde adentro, no desde afuera. Y si el Señor nos ha plantado en un lugar, es porque el Señor quiere que conozcamos a la gente, es porque el Señor quiere que interactuemos ahí, que salgamos de la burbuja. Imagínense, hermanos, que aquí en Way Station dijéramos, ¿saben qué? Vamos a hacer un vecindario de puros cristianos para no mezclarnos con el mundo. Vamos a irnos todos allá donde Ronald a Marion, ¿verdad? Allá nos va a dar posada él a todos, porque tiene una casota bien grande, ¿verdad? No, no es cierto, hermano Ronald. Pero imagínense, todos nos vamos a ir, vamos a hacer un vecindario para mantenernos en santidad. Eso es todo lo opuesto de lo que Dios ordena, hermanos. ¿Se fija eso? Dios quiere que vivamos en la ciudad, que interactuemos en el mundo, que estemos en el mundo, que busquemos trabajos ahí, que busquemos cargos, que busquemos puestos de influencia, que podamos contagiar a nuestra sociedad. Podemos pensar, hermano, pero la sociedad se está poniendo feo. Se está poniendo fea la sociedad. Ya ayer en Mis Universos usted ya no sabe quién es hombre o mujer, o ya no sabe. Vean la sociedad, hermano, ya se está poniendo feo. Sí, hermano, siempre ha estado fea la sociedad, pero es que dice la gente, es que la posmodernidad. ¿Ha escuchado eso? Es que la posmodernidad. Pero la posmodernidad fue idea de Dios, hermanos. Es decir, es la idea de Dios que la iglesia conviva con su sociedad en este mundo, en este tiempo, en esta manera. El Señor nos ha plantado aquí. El Señor no ha plantado. Yo le dije esto el domingo pasado, hermano. Yo le dije que si usted está aquí es porque el Señor le ha plantado en esta ciudad. Yo le dije que si usted está en esta iglesia, por más que todos tenemos nuestra iglesia en nuestro país y muchos tenemos nuestra ciudad y nuestra ciudad, pero el Señor le ha plantado aquí a usted. El Señor le ha plantado, el Señor le trajo a usted aquí. ¿Usted cree eso? ¿O usted cree que llegó aquí como por accidente para molestarlo, pero que su corazón debe estar allá en San José de los Burros? ¿Verdad que no? El Señor le ha plantado aquí, amén. El Señor le trajo a esta iglesia, amén. Como que no los veo convencidos, hermanos. A ver, ¿el Señor lo trajo a esta iglesia? El Señor lo trajo a esta iglesia, el Señor lo trajo a esta ciudad. Y el Señor quiere que seamos plantados aquí y que no vivamos en una burbuja. Entonces, número uno, la diferencia se marca desde adentro y no desde afuera. Pero número dos, la diferencia se marca de manera radical a la hora que hay que marcarla también. El primer punto no quiere decir, hermanos, que porque interactuamos y vivimos en nuestra sociedad vamos a vivir exactamente igual que los demás. Ser cristiano es marcar una diferencia. Y mire, Daniel capítulo 2 se lo voy a leer. Permítame leerle esto. Daniel capítulo 2, versículo 27. Daniel capítulo 2, verso 27. Están viendo quién le va a interpretar los sueños a Nabucodonosor. Daniel tiene un alto cargo allá, porque no vive en una burbuja, porque no le tembló la mano para meterse y ser un babilonio de alto rango, porque él no cree en eso de, yo voy a alejarme del mundo. No, él no cree en eso, porque la Biblia no enseña eso. Mire, capítulo 2, verso 27. Daniel le respondió al Nabucodonosor, no hay sabios. Ellos se preguntaban, ¿quiénes son los sabios y los brujos que nos van a ayudar? Mire, verso 27, no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. ¿Sabe qué pasa aquí, hermanos? Que la gente de Babilonia creía que Daniel era un sabio, un brujo, un adivino. Y Daniel, hermanos, está ahí, tiene su nombre babilonio, Belsasar, tiene un alto cargo en Babilonia, pero él dice, a ver, vamos poniendo, si yo estoy aquí entre ustedes, yo no vivo en una burbuja, yo vivo aquí, yo trabajo aquí, yo soy judío y soy babilonio, no hay problema, pero quiero aclararles algo. A la hora de marcar la diferencia lo hace, y él dice, esto no es ninguna sabiduría ni ningún brujo. ¿Quién lo hizo? ¿Ya se durmió? ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo, dice el Dios lo hizo. Dios es el que está haciendo esto. No se confundan, les dice Daniel, no se confunda que los adivinos, no, esto lo ha hecho Dios. En el capítulo 1, versículo 8, cuando él tiene que marcar una diferencia y le van a traer toda la comida del rey, ¿qué dice Daniel?
no me voy a contaminar. Pero fíjese, él no dice, yo no voy a participar en ese programa de que los príncipes, no. Daniel no dice eso, Daniel dice, yo voy a participar en eso. Fíjese, hermano, que hay momentos para vivir dentro de la gente, dentro del mundo, y hay momentos para marcar una diferencia. Si él fuese pastor evangélico, hermanos, Daniel diría, yo no participo con el mundo, yo no participo en la política, yo no voy a eso, yo me alejo del mundo y me mantengo en santidad. Eso diría Daniel, si fuese pastor evangélico, pero no lo es. Daniel dice, voy a ir, voy a tomar el cargo, voy a crecer ahí, voy a aprender sus costumbres, voy a vivir en el mundo, y cuando tenga que mostrarles a Dios, lo voy a hacer. Cuando tenga que marcar una diferencia, la voy a marcar. Entonces vienen y le ofrecen la comida inmunda para él, y él dice, yo no voy a comer eso, quiero marcar una diferencia. Vienen y le dicen, oye, tú eres un sabio, un brujo. No, yo no soy nada de eso. Yo confío en Dios, y Dios le va a revelar el secreto al rey Nabucodonosor. Y toda la gente se queda diciendo, wow, ¿quién será ese Dios? No es nuestra labor, hermanos, crear una burbuja cristiana. Fíjate, hermanos, cómo el cristianismo por décadas nos ha enseñado, oye, no celebres el 14 de febrero, oye, no celebres la Navidad, oye, no celebres el Halloween, oye, no celebres esto. Y está bien, eso es una decisión que usted debe tomar. Aquí usted sabe que en este púlpito no predicamos eso, porque no es la forma de marcar una diferencia. No es la forma en la que el Señor nos ha llamado a marcar una diferencia. Eso es fácil hacer, hermanos. Discúlpeme, pero eso es fácil hacer. Decir, yo no celebro mi cumpleaños porque eso tiene trasfondo pagano. Yo no disfrazo a mis hijos porque eso tiene trasfondo pagano. Y se lo repito, eso es una decisión de usted que se le respeta. Pero no es la forma en la que el Señor nos ha mandado a marcar una diferencia, hermanos. Eso es fácil hacerlo. Decir, yo el 24 no celebro Navidad, yo me quedo en mi casa y no importa. Está bien, esa es decisión de usted. Pero el Señor no nos ha llamado a eso. Se lo repito, eso es fácil hacerlo. ¿Sabe qué es dar testimonio de Cristo? Estar en medio de una reunión con mis compañeros y ahí hablar de Cristo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que necesitamos meternos a los lugares de influencia, hablar con las escuelas, hablar con los maestros, hablar con los políticos, hablar con la gente. Esa santidad de afuera es fácil tenerla, hermanos. Y a lo mejor hay lugar para eso. Hay lugar para eso, sí hay lugar para eso. No digo que eso sea, hay momentos de alejarse de las cosas, pero no es la misión integral de la iglesia, hermanos. La misión integral de la iglesia es que estemos entre la gente, amando a la gente, abrazando a la gente, conviviendo a la gente, habiendo roto la burbuja. Y ahí en medio de eso decimos, oye, quiero hablarte de Cristo. Es más fácil que creemos nuestra propia colonia del cristianismo de White Station. ¿Sabe qué es más difícil? Que cada quien siga viviendo donde vive y a sus vecinos decirle, oye, yo quiero decirte con mi vida y con mis palabras que amo a Cristo y quiero invitarte a que conozcas a Cristo también. Eso. Echarle tierra en las redes sociales a los que celebran, pues también lo podemos hacer, hermano, pero lo más importante es que demos una muestra de quién es Cristo en la vida real. Necesitamos, hermanos, amar nuestra ciudad, amar nuestra comunidad, tener una presencia fuerte en la ciudad. Yo crecí con esos sermones, hermanos. Apartémonos del mundo, alejémonos del mundo, el mundo es malo, Yo crecí con esas predicaciones. Pareciera como que vivíamos en una burbuja Amish. De verdad, donde no queremos, porque nos vamos a contaminar. Y me encanta Jeremías 29, donde él le dice, no señores, ustedes van y se casan y se compran una casa ahí y interactúan con la gente y oran por la ciudad y deje de estar pensando del lugar del que viene y ame la ciudad. Déjeme, le confieso que mi ciudad favorita en el mundo se llama Torreón, Coahuila, México. Pero mi segunda ciudad favorita del mundo se llama Memphis. Y Valentín y yo, cuando nos mudamos a esta ciudad, hicimos el compromiso de amar esta ciudad. A veces hay que ser muy intencionales para amar Memphis.
pero hemos sido muy intencionales en amar, porque aquí es donde nos plantó el Señor. ¿Qué hago yo sufriendo por Torreón si el Señor me plantó aquí? Oramos por nuestra ciudad. Y hermanos, como iglesia tenemos la misión no de vivir en una burbuja de santidad entre comillas, sino salir, tener influencia y tener presencia y hablarles de Cristo a las personas. Nosotros aquí en White Station no somos una iglesia tan grande, pero a veces nos han llamado maestros, nos han llamado las escuelas de alrededor. Aquí hay iglesias más grandes que tienen mejor música, que tienen más gente, que tienen más dinero, mucho más dinero que nosotros, más organización. Pero las escuelas nos hablan a nosotros para los proyectos, porque saben que en la iglesia no vivimos en una burbuja de santidad, sino que queremos tener una presencia en la comunidad. En lugar de invertir aquí por bailarines y por músicos, invertimos para tener una presencia en la ciudad, hermanos, que es mucho más importante. Es más importante nuestra vida en la semana ya que lo que pasa aquí en una hora. ¿Cierto? Es más importante, hermanos. Y déjenme le digo la última noticia. Hace unas 3 semanas recibí una llamada de un agente y me dice: soy el supervisor regional de ICE, de la policía ICE. ¿Tú eres Juan Mesa? Y yo dije: ya van a deportar a los de la iglesia, dije yo. Soy de ICE, ¿verdad? Ya le iba a decir yo dónde vive Villar. No, mire, vaya allá por la Jackson, pasa por Everildo de una vez. No, es broma, pero me dice: soy el manager del regional de ICE. Sí le dije, yo inmediatamente pensé: ¿qué pasó? ¿Qué pasó, verdad? Dije: ¿qué pasó? Y hermanos, él me dice, lo primero que él me dice es: bueno, yo sé que nosotros no tenemos, ustedes los latinos no tienen la mejor concepto de nosotros, pero bueno, hacemos nuestro trabajo. Y me dice: te llamo porque yo sé el amor que la iglesia de ustedes tiene por la comunidad, y que estamos buscando una iglesia que nos ayude, que se asocie con nosotros, para que cuando estamos por soltar personas que están detenidas y queremos que lleguen a un lugar donde se les reciba, donde les den de comer, donde hablen con ellos, donde también puedan conectarlos con sus familiares. Y nosotros pensamos que White Station, que ustedes, es el mejor lugar. Y yo me sentí tan bendecido, hermanos, yo dije: pero hay iglesias que tienen más dinero, nosotros les vamos a poder dar un sandwichito, hermanos, nada más. Pero hay iglesias que tienen una super adoración de 1 hora, pero que ICE Police nunca los contactaría. Y no lo digo esto con un orgullo, hermanos, lo digo con asombro, porque eso es lo que hemos luchado por años. Tener una presencia en la ciudad. Cuando Latino Memphis siempre nos contacta, las oficinas de migración siempre nos contactan, ICE Police ahora nos contacta. Espero que no sea una trampa, hermanos, yo les voy avisando ahí. Pero ellos quieren, hermanos, asociarse con nosotros para traer de San Luis, Missouri, camiones de personas detenidas y soltarlos aquí en nuestro edificio. Se fija, y que nosotros podamos servirles, bendecirles y redireccionarlos con sus familias. Y él dice: nosotros creemos que ustedes son la iglesia y necesitamos tener más de esta presencia. Nos hace tener mucha más presencia y más influencia en nuestra comunidad. No vivimos en una burbuja de santidad donde decimos: no queremos nada con el mundo. Eso es fácil de hacer, eso no es lo que Dios nos ha llamado, hermanos. En su trabajo, usted es un ministro, en el supermercado, vamos a seguir contactando, hacemos lo de Academy for con las escuelas, y vamos a seguir haciendo cada vez más, porque a eso nos ha llamado el Señor. Yo quiero invitarte en esta mañana, antes de que cantemos juntos, quiero invitarte en esta mañana a que tú recuerdes en tu corazón que el Señor nos ha llamado a vivir a Babilonia y que rompamos la burbuja, hermano. Ser cristiano no es vivir una vida de aislamiento. Ser cristiano es vivir en medio del mundo dando testimonio de Cristo. Eso es ser cristiano, hermanos. Tener una presencia en nuestra ciudad. Imagínate que veas por ahí un latino que está viendo un negocito y que lleguemos y le digamos: oye, ¿nos permites venir a orar por tu negocio?
Imagínese que usted vea que hay un político aquí, no importa del partido, aquí nosotros los latinos no nos enrollamos con eso de los partidos, pero que veamos que es un latino y digamos, oye, podemos orar por ti, te invitamos a la iglesia. Imagínese que podemos invitar a la policía latina que trabaja aquí a orar aquí por ellos, hermanos, a tener una presencia en la ciudad. Eso es lo que hacía Daniel y eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Dios les bendiga, vamos a estar de pie.